¿Cómo están ustedes? Seguimos con el curso de teología para nuevos creyentes y hoy la pregunta que quiero plantear es ¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Hemos venido viendo que en las clases anteriores que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para hacer la obra que necesitamos para ser salvos, la de cargar con nuestros pecados, la de ir a la cruz, la de sufrir nuestro castigo, derramar su sangre, resucitar. Y Él desde la cruz dijo, consumado es. El precio está totalmente pagado. Y uno podría preguntarse, ¿esto significa que todos los hombres van a ser salvos? ¿Que toda la humanidad va a ser salva? Como algunos enseñan de que gracias a la obra de Jesucristo, la humanidad entera un día se va a salvar y va a ir al cielo. Pero no es esto lo que la Biblia enseña. Por eso me gustaría que miremos algunos pasajes en la Escritura y solo vamos a ver algunos de los tantos pasajes que hay que nos enseña qué es lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Ya Cristo lo hizo prácticamente todo, pero hay una parte que nos toca a nosotros y tenemos que entender bien cuál es esa parte. Así que les invito a leer un versículo muy conocido, el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18 del capítulo 3 de Juan dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos ver otro pasaje allí en ese mismo capítulo, el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos al capítulo 5 y versículo 24, allí mismo en Juan. Juan 5:24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos al capítulo ahora 20, seguimos allí en el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 20. Dice el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos al libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 30, vamos a estar leyendo Hechos 16 y el versículo 30. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que el carcelero de Filipos le hace a Pablo y a Silas. Dice, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les muestro un pasaje más en Efesios, un versículo que también lo hemos visto en otra oportunidad, Efesios capítulo 2, y vamos a leer allí el versículo 8 y el versículo 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero decirles que hay más de 100 pasajes en la Escritura que enseñan claramente que la responsabilidad del hombre, lo que los hombres tenemos que hacer para ser salvos, es simplemente creer. La salvación es por medio de la fe, por medio de depositar nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. No todos los seres humanos van a ser salvos, sino que todos aquellos que depositen su fe en Jesucristo,
que crean en el nombre de Jesucristo, que coloquen su confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Pero la Biblia enseña que tan solo esto es lo que el hombre puede y tiene que hacer, es creer en Jesucristo, es confiar en Jesucristo, es depositar su fe en Jesucristo. Esto y nada más, solamente fe. Ahora, cuando uno habla de la fe en el sentido bíblico, tiene que entender que no es solo un ejercicio intelectual, no es solamente entender el Evangelio. Una persona puede entender el Evangelio y aún no ser salvo. Tampoco es algo emocional, no es algo que uno llora, se emociona, por un momento siente deseos de relacionarse y de reconciliarse con Dios, pero es solo un arrebato emocional. Y tampoco no es solamente una decisión, no es simplemente en un determinado momento decidir, quizás hacer una oración, levantar la mano, que es un acto solamente de la voluntad. Tenemos que entender que la fe bíblica, el confiar de la Biblia, involucra las tres áreas de nuestra personalidad. Primero, nuestro intelecto. En relación a nuestro intelecto tenemos que comprender el Evangelio. No se puede ser salvo sin comprender el Evangelio. Tenemos que entender el mensaje de salvación, tenemos que entender el Evangelio. Entonces, con respecto a nuestro intelecto, tenemos que comprender. Con respecto a nuestras emociones, tiene que haber una convicción. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, ahí va a obrar el Espíritu Santo, porque dice que es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo entendemos con nuestra mente, en nuestro corazón tiene que venir una convicción de que somos pecadores, de que estamos perdidos y de que solamente hay un camino, una solución, una respuesta a nuestra necesidad de salvación, y que es Jesucristo. Y en tercer lugar, tiene que venir nuestra voluntad. Y ahí la palabra clave sería confianza. Con nuestro intelecto, comprender. Con nuestro corazón, convicción. Y con nuestra voluntad es confianza, que significa que deposito toda mi confianza, mi fe, en la persona y en la obra de Jesucristo. Ya dejo de confiar en mis propias obras, dejo de confiar en mi religión, dejo de confiar en cualquier otra cosa que no sea Cristo, para decidirme a depositar mi fe en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Para que los hombres seamos salvos, para que los hombres escapemos del infierno, para que los hombres podamos un día estar en el cielo, tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y esta fe que Dios demanda tiene que afectar las tres áreas de nuestra personalidad. El intelecto, comprender el Evangelio. Las emociones, una convicción de pecado, de perdición, pero de que en Cristo solamente hay respuesta. Y por último, nuestra voluntad, la confianza depositada en la persona y obra de Jesucristo. Cuando un hombre, una mujer en este mundo entiende el Evangelio, tiene esta convicción en su corazón, producida por el Espíritu Santo, y se decide a depositar su confianza solamente en Jesucristo, en ese momento la persona es perdonada, la persona es salvada, la persona es librada del infierno. Solamente por creer, solamente por la fe, solamente por la confianza depositada en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hombres para ser salvos? Creer, confiar en Jesucristo y nada más. El Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase, si Dios así lo quiere.